Los candidatos José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei participaron del seminario Moneda Patria Investment. Lo que ha causado más revuelo dentro de la participación de cada uno de ellos fueron las declaraciones del candidato José Antonio Kast, quien señaló que el Congreso no es tan relevante. Sebastián Ávila, tomamos y retomamos el contacto contigo para que nos cuente acerca de estas expresiones y lo que ha generado como reacción, obviamente. Sin duda, Cristian, porque han generado reacciones particularmente desde el Congreso. Se trata de un debate más, un debate que está dentro del contexto de un foro. Ya se han dado bastante, recordemos que el primero se da allá en la comuna de Frutillar, en el sur de nuestro país, y en todas estas instancias es donde todos los candidatos presidenciales han tenido la oportunidad de presentar sus ideas, realizar interpelaciones entre ellos, y acá podríamos decir, de lo último, no se dio tanto como sí se ha dado en otros foros. Vale decir que dentro de lo que podríamos decir son los aspectos más relevantes de este debate que se da en medio de este foro de Moneda Patria Investments, que se da ahí en el Hotel W, en la comuna de Vitacura, están precisamente las palabras del candidato republicano José Antonio Kast, en lo que él califica, o dentro del contexto de lo que es el regular el sentido de la autoridad. Ahí es cuando, en medio de lo que es esta discusión respecto a la capacidad del presidente de poder gobernar y a las distintas concepciones de lo que significa precisamente hacer gobierno, hablaba de la importancia del Congreso, señalando que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como se suele pensar. Ahí es donde él hablaba justamente de la necesidad por parte de los parlamentarios y de manera un poco más macro del Congreso, de respetar lo que él señala es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Ahí es donde dice, quiero ser claro, estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que les corresponden a los parlamentarios. Eso es lo que señala el candidato republicano ante la necesidad, o en ese caso, la instancia en la cual el presidente también pueda presentar proyectos de ley, ojo, sin referirse directamente al concepto de decreto, que es parte también de lo que se había señalado. De hecho, la misma candidata Jara hacía referencia también a esta situación, ocupando esta palabra en particular en medio de lo que fueron las intervenciones de los tres candidatos al sillón presidencial. Escuchemos ese momento por parte de José Antonio Kast y además las reacciones de las que ya les había comentado, que se dan desde el Congreso, hablando en tono no muy positivo respecto a el concepto utilizado o las palabras utilizadas por el candidato republicano. Escuchemos. El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios. Nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley, eso es casi absurdo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley. Por lo tanto, la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien. Funciona el Parlamento, la Contraloría, funcionan los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, y en consecuencia que alguien quiera venir a copiar cosas que no corresponden está profundamente equivocado. Cualquier insinuación de hacer un gobierno sobre la base de grados de autoritarismo que pueden ir más allá de lo constitucional son peligrosos. Siguiendo la lógica a lo mejor de Trump en esa materia, ¿cierto? Las órdenes ejecutivas que son equivalentes a los decretos, y de Milei en alguna medida puede que esté pensando eso. Eso lo más pareció a una dictadura. Claro, se ocupan distintos conceptos ahí por parte de los parlamentarios, autoritarismo, una situación cercana a dictadura. Eso es lo que se ha planteado en base a las palabras que ha preferido el candidato republicano. Por otro lado, la intervención de las dos candidatas, tanto Janet Jara como Evelyn Matei, con la primera en particular, en su intervención, bien digo, releva la importancia o el liderazgo que ella tuvo en situaciones de discusión parlamentaria como lo fue la ley de reforma de pensiones.
haciendo la comparación con otras tiendas políticas, particularmente de la oposición, donde ella señala que directamente no quisieron dialogar. Eso por un lado. Por el otro, anuncia que no va a estar participando en otros debates o en otros foros como los que vivieron durante estas últimas semanas. Eso entendiendo que ya durante los próximos días ella debería estar lista para poder comenzar su gira nacional. Ella lo dijo, ha conversado o se ha reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintos gremios, y ahora quiere reunirse con los chilenos que no tienen la posibilidad de agruparse en gremios para poder tener una reunión con ella. Ese es el objetivo principal que tiene la candidata oficialista para estas próximas semanas en medio de lo que va a ser esta gira nacional. Por otro lado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que hacía directa relación a un punto en particular del programa de José Antonio Kast, que tiene que ver con lo que se conoce como Fuerza de Acción Inmediata, donde ahí hablaba de básicamente una situación bien parecida que ella había anunciado también durante el pasado mes de junio en otra instancia bien parecida a la que vivimos durante esta jornada, y ahí donde dice, claro, que básicamente esta fuerza de tarea desde la presidencia, y ahí es donde se ejecuta toda esta fuerza, pero básicamente con otro nombre que ella califica como más bonito, que es el que le había puesto precisamente el candidato republicano y que tiene entonces por nombre Fuerza de Acción Inmediata. Escuchemos ambas declaraciones que tienen que ver con las intervenciones de ambas candidatas en este debate que se llevó a cabo durante esta jornada. Si el mercado de capitales va a recuperarse después de lo que fueron los retiros previsionales y a la vez las pensiones van a subir, va a ser en función del liderazgo que yo tomé como encargada de la reforma previsional. En cambio, otros votaron en contra. En estas semanas que llevo de candidata, me he reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintas familias empresariales, con distintos empresarios privados, pero creo que llegó la hora en que me reúna con los chilenos, en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios. Y les quiero avisar porque como después se especula respecto de la presencia o ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese va a ser el camino que voy a seguir. Usted ha planteado varias propuestas como la ventanilla rápida para los grandes proyectos, permisos provisorios para las pymes, limitar recursos de reclamación, transparentar a las ONG medioambientalistas, en fin. Más temprano y también antes, José Antonio Kast ha planteado algo distinto, que es crear una fuerza de acción inmediata que atacaría los nudos claves en unos pocos servicios y sin necesidad de cambios legales. A ver, yo tengo la impresión que es lo mismo que yo anuncié en junio en Clapes, que es básicamente esta fuerza de tarea desde la presidencia, solo que le pusieron un nombre bonito. Pero ellos han hablado de atacar unos nodos y han identificado algunos servicios claves. Es lo mismo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la DGA está sumamente lenta, pero en el caso de la DGA es porque le falta gente buena. Claro, ahí entonces la candidata de Chile Vamos haciendo esta comparativa, que más que una comparativa, entregar estas similitudes que habían entre ambos planes que habían sido anunciados tanto por José Antonio Kast como también por la misma candidata Evelyn Matei. De aquí en adelante seguramente van a continuar los foros, vienen los debates también un poco más adelante, Cristian, en medio de lo que ya va a ser esta campaña. Recordemos que el 18 de agosto se cierran todas las inscripciones, tanto a candidaturas presidenciales como también a las parlamentarias, y ahí vamos a ver precisamente si dentro de estos foros se cumple o no lo que había señalado la candidata oficialista Janet Jara de no participar más, al menos en esas instancias. Obviamente en aquellas que tienen que ver con debates televisados o radiales, ciertamente que la situación va a ser distinta, pero aquí en adelante es donde ya la candidata oficialista se enfoca en esta gira nacional, de donde va a estar recorriendo las distintas regiones de nuestro país, un camino que seguramente también van a transitar los otros candidatos, tanto José Antonio Kast como también Evelyn Matei, lo que van a ser meses fundamentales para poder también cambiar algunos o fortalecer aquellas fotos, como se les señalan, que forma parte de los resultados de las encuestas que hemos estado conociendo durante estos últimos días.
Claro que sí, o sea, bueno, vamos a ver en qué medida eso va generando también algún perjuicio a todas las organizaciones, gremios que quieren saber de las posturas de los candidatos o de la candidata particular que ha anunciado una no participación en relación a políticas futuras para esos propios gremios, debates que están organizados, muchos de ellos. Hay una semana, la última de agosto, que tiene día tras día la participación ya anunciada de 5 candidatos en distintas áreas, también rubro, y veremos qué ocurre con aquello, porque la verdad es que en principio, claro, se aseguraba la participación, pero hoy día la candidata Jara sorprende aventurando que efectivamente dejará de participar en estas instancias.